Berta Weil, quizás no os dice mucho este nombre, ¿verdad? Es un nombre desconocido entre la historia de los artistas y prácticamente, bueno, muy poco conocido. Sin embargo, fijaos que he visto que es una de las mujeres que más han influido en las artes en el siglo XX, sobre todo la difusión de las artes vanguardistas, en lo que llamaron las primeras vanguardias, con Picasso, Braque, Matisse, toda esta revolución que a principios del siglo XX comenzó, pues esta mujer es clave para poder entender estos movimientos. Ella, que tuvo tuvo un sueño, ¿no?, que es montar su propia galería. Tenía una dote que le habían asignado su familia para casarse y para ser madre, y ella utilizó este dinero para comprar sus primeros cuadros. Compró prácticamente nada más abrir su galería a Picasso, le compró 2 cuadros de la época azul, pero luego añadió más cuadros como de Braque, Matisse. Gran defensora de estos pintores, estaba ávida de cosas nuevas, tenía un gran olfato para saber dónde estaba el talento, ¿no?, y para distinguir lo que era realmente una buena pintura y una mala pintura. Estaba ya cansada de lo que ella llamaba la pintura clásica, que era en ese momento el impresionismo, que estaban floreciendo grandes galerías como la de Dural Ruel, que tenía un gran éxito, y ella de manera humilde empezó en una tienda pequeñita, que más que una tienda no era una tienda, era casi era un comercio de cuadros, pero era un almacén de cuadros. Ella, que empezó a trabajar con 30 y tantos años en un anticuario, dejó el anticuario y con esa misma inercia montó su galería y mezclaba pues marcos antiguos con telas, con nuevos descubrimientos. Ella estaba siempre mirando en la gente joven, visitando los estudios, compartiendo con ellos en los cafés charlas. También era muy dada a estar con ellos, con los artistas, con los cómicos, en los circos, en el circo de Montmartre, en el circo Medrano. Y bueno, todo este caldo de cultivo y de la bohemia, a ella le sirvió para descubrir a estos jóvenes, muy jóvenes, que nadie apostaba por ellos, nadie exponía sus cuadros, y ella soñó con tener, digamos, un espacio para exponer estas pinturas. Berta Weil, con un carácter, todo el mundo que la conoció decían que tenía un carácter hosco, una mujer, se la describe como seca, un poco abrupta, con mala leche, muy amiga de los artistas y muy defensora de ellos, mucho más que de sus clientes. Es decir, que cuando había que defender siempre se ponía a favor de los proveedores de su negocio, que eran los artistas, los escultores y pintores, y siempre enfrentada un poco pues al tema de los clientes. Así que claro, económicamente no estaba muy dotada para las finanzas. Era judía, pero aquí parece ser que la regla confirmó la excepción, o la excepción confirma la regla. Ella no tuvo en este caso esa visión, y fue más bien una romántica, una soñadora, un poco idealista, pero quedó marcada, su nombre y su figura quedó marcado en el corazón de los que les había protegido, que eran los artistas, los pintores. A veces incluso les ayudaba económicamente cuando mal vivían, y ellos pues cumplían con ella, devolviéndolo pues con obra, con arte, con cuadros que ella más o menos vendía. Pues tampoco era muy ambiciosa a la hora de sacar adelante su comercio. Se dice que se conformaba con porcentajes pues muy pequeños, ¿no?, un 20, un 30%, y así iba pagando sus facturas y manteniendo a los pintores, ¿no? Ella no hacía lo que hizo luego después Kahnweiler, ¿no?, que era contratos, que compraba toda la producción de un artista, de esa manera se adueñaba de él y luego él pues comerciaba con los cuadros. Ella más bien lo que hacía era comprar normalmente cuadros que nadie quería a bajo precio y luego venderlos. A veces también hizo alguna exposición individual, como en el caso de Picasso, que le hizo una pequeña exposición. El más famoso, o la más famosa exposición que hizo, fue la de Modigliani. Fue famosa porque causó un escándalo, ya que Modigliani utilizó el escaparate que tenía aquí nuestro personaje, Berta Weil, y la utilizó para poner un desnudo, de esos desnudos tan bonitos que él hizo. Fue denunciado como provocativo, como escandaloso. Se presentó la policía el mismo día de la inauguración y quisieron clausurarla. Pero aquí tenemos a nuestra Berta con su carácter y con uñas y dientes defendiendo a Modigliani y diciendo que de ninguna manera. Total, que se la llevaron a declarar a la comisaría, pasó una noche allí,
Volvió, pero ella defendió a su pintor, su exposición, y la exposición siguió. Este establecimiento muy pequeño, decían que era muy estrecho, abarrotado de pinturas, como os digo. A veces tenía una cuerda, porque compraba telas sin poner en el bastidor, de pintores que utilizaban la tela, y bueno, algunas veces estaban poco secas y las ponía a secar en la galería con unas pinzas de ropa, como si fuesen ropa mojada, para secar. En aquel mare magnum de marcos, de lienzos, de bastidores, de libros, estaba nuestra protagonista, vestida siempre con ropa muy oscura, de negro, con unas gafitas ovaladas, como la vemos aquí, que la representó Picasso, y con un moño, ¿no? También hay una pintora que también hizo un retrato muy conocido de ella, y un retrato precioso que le hizo Modigliani, que también os lo voy a colocar aquí, que es una maravilla de retrato. Ella, cuando abrió su galería, en 1901, hizo imprimir unas tarjetas de visita con un lema muy bonito, muy romántico, que dice: dejad paso a los jóvenes. Imprimió en las tarjetas este eslogan, ¿no? Dejad paso a los jóvenes, reivindicando que ya era hora de que los antiguos pintores ya dejaran de tener ese protagonismo que tenía en las galerías, y había que dejar paso, pues, a Picasso y a Matisse y a Braque y a Blamini. Y de hecho ella fue en el primer espacio, la primera galería donde se expusieron los llamados fauves, las fieras que llamaban, los fauvistas, que fue también bautizado por un periodista, el mismo que también bautizó a los impresionistas, con ese nombre jocoso que daba lugar a compararles a como si fuesen estos artistas fieras. De hecho, bueno, por el hecho que utilizaban la pintura de manera muy poderosa, muy agresiva, muy violenta, ¿no? Y se les bautizó de esa manera. A su vez, todos estos artistas, a esta mujer se llamaban entre ellos nuestra dama, decían nuestra dama de los fauves, nuestra dama de los fauvistas. Nuestra como que pertenecía a todos ellos. De hecho, realmente se sentían protegidos por ella y la tenían mucho afecto y cariño. Pero también es cierto que ellos, ¿sabéis lo que pasaba? Que la dieron de lado, porque en cuanto aparecía un marchante que les daba un poco más de dinero, pues lógicamente ellos que se estaban buscando la vida, la daban de lado y la puenteaban, ¿no? Y también los marchantes que la visitaban, pues este pequeño centro o galería la llamaban, entre ellos le llamaban el pequeño laboratorio, como que ahí se gestaba, digamos, todo lo que era novedoso, todo lo que iba a ser potente para el futuro. Y así, pues por allí también pasaba Kahnweiler, el marchante que luego fue marchante de Picasso, es una que se le quitó, le hizo un contrato. También pasó por allí Volar, otro marchante que también empezó a hacer estos contratos verbales y a veces escritos que exigían exclusividad a los artistas, le compraban la pintura de un año, toda la obra o toda la producción por muy poco dinero, y luego ellos pues cuidaban a sus clientes y a sus coleccionistas, ¿no? Esta más bien era una protectora de artistas, ¿no? Ella se sentía también artista y así actuaba nuestra Berta Weil. Deciros que económicamente lo pasó muy mal, tuvo muchas dificultades para a veces sobrevivir, tuvo que cambiar a veces de galería, siempre habría en locales pues de segunda categoría, en barrios un poco apartados, nunca en sitios comerciales. En el año 33, animada para poder sacar un poco de dinero, ella editó un pequeño diario que se titulaba, para traducirlo al español, Pan en el ojo, o pan en los ojos, o pum, o sea, como un golpe en los ojos, ¿no? Lleno de anécdotas, de artistas, de curiosidades, de gente que le debía, que no le debía, tacaños, clientes, peleas, escándalos dentro de la galería, cómo conoció a los artistas. Es decir, un anecdotario que me gustaría mucho leer, no puedo porque no sé francés y está editado en Francia, pero los que sepáis francés y podáis leerle, pues debe de merecer realmente la pena, ¿no? Esto le dio un poquito de oxígeno económicamente, y bueno, él ya siguió peleando con su galería, estuvo trabajando hasta los casi 80 años, abierta la galería. Una vez que los alemanes entraron en París, ella como judía pues tuvo también problemas y cerró la galería.
como tenía tantos problemas económicos, esto llegó a oídos de los artistas, de sus artistas, ¿no? Entonces, entre ellos, hicieron una colecta, consiguieron algo de dinero para ayudarla, para pagar el apartamento que tenía en alquiler. Después se hizo una subasta, Picasso dejó obra, ya eran pintores conocidos y pintores famosos y algunos muy ricos, ¿no? Ella sacó ahí bastante dinero para poder vivir, vivió siempre vamos a decir, casi en la miseria, y murió con 85 años, nuestra Berta Weil. Ya os digo que es uno de los personajes más influyentes en las vanguardias en la pintura del siglo XX. Ella tuvo un gran olfato y un gran conocimiento de forma intuitiva, era su poder, donde ella vendía lo que ella apreciaba, realmente era el camino que venía, ¿no? Hay una anécdota que he leído que me ha gustado mucho, cómo discutía con los hermanos Stein, estos tres hermanos, con Gertrudis, que fueron muy buenos clientes de Picasso y que decía que eran tontos si no compraban cuadros a Matisse y a Picasso. Ellos no sabían, ellos estaban buscando la novedad, pero no acababan de entender, ¿no? Pero luego se sintieron agradecidos a esta galerista, aunque no iba mucho por su galería, porque luego fueron clientes pues, de Kahnweiler, porque al final estos marchantes tenían pues, las mejores obras de estos pintores, ¿no? Y daban un poco de lado a nuestra Berta Weil. Una romántica y un personaje extraordinario. Hay muchos retratos de ella. Aquí os voy a poner el retrato de Modigliani, que le hizo, precioso, de Picasso, también donde se la ve con ese aspecto. Ella reunida con la bohemia de la época, con artistas de teatro y del circo. Y bueno, ya os digo que fue un personaje muy de la bohemia y muy de esa época, ¿no? Muy especial y digno de conocer. Gracias a Dios que, bueno, en los últimos años se la está reivindicando su nombre. Ha habido varias exposiciones en París con obra que ella tuvo, ¿no?, en sus paredes, y con esa excusa se ha hecho exposiciones para reivindicar su figura, ¿no? Y nada, pues me ha gustado mucho compartir con vosotros esta figura para no olvidarla. Hay muy poquito conocimiento de ella en la red, hay muy poco, y bueno, pues yo he querido hacerla un vídeo, dedicarla a este vídeo, y espero que la hayáis disfrutado como yo también en la investigación que he hecho de ella para conocer un poquito más de esta mujer. Por cierto, también fue el trampolín para que muchas otras mujeres artistas pudiesen exponer. No las escogió por el hecho de ser mujeres, pues el feminismo en ese momento no era lo que tocaba, sino porque ella apreció a las mujeres artistas también por su talento, como fue el caso de Susana Baladón, una gran pintora, o Emilio Chamín, o Mauricia Laurinzin. Es decir, por el talento que tenían, dio mucho espacio también a estas artistas y las dio a conocer. Así que, bueno, pues sin más, amigos, me alegro de haber compartido esto con vosotros. Os espero en otro de mis vídeos y adiós.